Bueno, este, vamos a ver algo muy breve hoy. Eh, Okey, hablar de un tema, pues no como tal, aunque sí vamos a hablar de un tema, pero te digo, el hecho de que nosotros como varones estemos teniendo una comunión con Dios, nos abre las puertas para poder tener de alguna manera mucho que compartir con referencia a lo que el Señor nos muestra. ¿En qué ujú, sentido? Cuando meditamos en su palabra, cada vez que meditamos en su palabra, Él nos va trayendo, eh, nos va mostrando, nos va inspirando, nos va guiando a transformar nuestras vidas y también a pues, poder compartir de ello, ¿no? Y algo de lo que en estos días el Señor me ha ido llevando y me ha hecho. Te digo, cuando voy así orando y me va mostrando y de repente veo cómo se va agarrando, así como un agua que corre y busca siempre por dónde salir. ujú. Así la palabra del Señor me va guiando y me va haciendo entender muchas cosas. Y lo que a mí me venía haciendo entender en ese tiempo, que era algo de lo que yo compartí ayer, acerca de quiénes somos hoy y que no hay motivos por el cual sentirnos acusados por los errores o los pecados, sino que Dios ha hecho ya una obra en nosotros y nos ha madurado de a cómo éramos antes, ¿no? ¿Tú cuántos años tienes en el Señor, Luis? ¿Qué serán 5 años? Ah, ya son suficientes, pero estoy seguro que Sí, cuando tú comenzaste, tú bien me comentabas, pues tenías unas luchas que seguramente continuamente pues las perdías en el tema espiritual, mas ahora el ujú, Señor te ha dado pues una fortaleza que ya te hace estar más firme sí, y permanecer y tener la victoria en Dios, ¿no? ujú, Y así como eso, también hay cosas que todavía el Señor tiene que trabajar en ti y así en mí y ujú, así en cada uno de nosotros, ¿no? Entonces, sí, con referencia a eso, eh, antes de terminar las reuniones por tema de vacaciones, yo había ujú, iniciado un tema que se llamaba el esposo ejemplar. No sé si tú estabas conectado, pero mm, quiero continuar un poco con esa enseñanza del esposo ejemplar. Se metió un gato. Déjame. Un momento. Como te decía, quiero continuar un poco con esto del esposo ejemplar. ¿Y quién es el esposo ejemplar? Es, es una persona que su característica, o es un varón, o es un hombre que la característica es ser como Jesús. O sea, Jesús es el esposo ejemplar. Y nosotros debemos de ser como el Señor, ¿no? Como el Señor amó a la iglesia de tal manera que dio su vida por ella, para presentársela a sí mismo una iglesia sin manchas, sin arrugas, ¿no? Entonces, que dio su vida por ella. Y es algo de lo que nosotros, pues, debemos estar procurando en todo tiempo y que yo sé que, eh, pues, nosotros entendemos muy fácil lo que es ser esos esposos que procuran a la esposa, que la tratan con decoro, como vaso frágil, más que si se lo estuviéramos compartiendo a una persona que aún no tiene al Señor en su vida, ¿no? Que no tiene al Señor en su claro, corazón. sí, Ellos, pues, van a ser siempre como, ¿cómo crees? O sea, pero esto es algo que nosotros tenemos que estar replicando en nuestras vidas, que es Jesús nuestro ejemplo, y empezar a vivirlo de tal manera que estemos llevando ese testimonio. La Escritura enseña en uno de las cartas, es Pedro, que dice que aún la conducta de las esposas haría que otros siguieran la fe, ¿no? ¿Por qué? Porque son personas que se sujetan, que tratan con mucho respeto a sus maridos, ¿no? Pero para claro, que este resultado, o sea, este fruto venga, es necesario
que nosotros hagamos nuestra parte. Y esa parte es ser ese esposo, ¿no? Ese esposo que pues, que cuida, que protege, que da su vida por la familia, por su esposa. Entonces, en la escritura hay muchos ejemplos de lo positivo y de lo negativo en el hombre de fe. Eh, eh, Muchos ejemplos que nosotros debemos de seguir y de tomar para ser como ellos, pero también hay otros ejemplos que no debemos de tomar y que para eso están, ¿no? Como ejemplo para no hacerlo de ellos, ¿no? Ujú. Eh, y pues bueno, el llamado que tenemos es a estar em, purificando a nuestra esposa con las palabras que Claro, decimos, como lo que tú estabas haciendo, con lo que tú decías que estabas compartiendo en tus reuniones, en casa, la sí. palabra del Señor, esto es algo súper importante. Este, ¿qué no estar haciendo? Bueno, no estemos hablando palabras que no edifican o esas palabras que decía que las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. O sea, todo este tipo de cosas pedirle al Señor que se vayan yendo de nuestro vocabulario, que yo sé que en algunos de nosotros ya el Señor ya nos ha libertado pues, de obscenidades, de palabras que no corresponden, pero ese es el camino, ¿no? De hablar con decoro, de tratar con decoro, de hablar bien. En mi caso, algo que yo compartía en aquel momento, yo tengo un tono de voz, de hablar, un poco áspero, golpeado, y es algo en lo que, cómo me ha costado, pero cuando me doy cuenta ya estoy actuando eh, como no quiero, Ah, como no como áspero. deseo. Ajá, claro, áspero. O sea, y me doy Sí, cuenta sí. cuando estamos haciendo una grabación y de repente hacemos comentarios y de repente me escucho y digo, no manches, qué feo, o sea, cómo le estoy hablando a mi hijo, o sea, lo estoy regañando y muchas cosas, ¿no? Sí. Pero eso es algo que el Señor está tomando el control, o sea, ya me ha convencido, yo ya no me defiendo, yo ya no digo, no, pues es que también, no, 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 no. Sí soy, ¿no? No, ajá, sí, claro, eso no debe ser y hay que trabajar y hay que ponerlo en las manos del Señor. Así es. Pero, en sí, nosotros debemos de tomar el ejemplo de Jesús para, para cuidar al rebaño que el Señor nos entregó, que el primer ministerio es nuestra esposa, que es nuestra familia, son nuestros hijos, y que en este año 2021, en este nuevo año, en esta nueva oportunidad que Dios nos da, pues hagamos esto, ¿no? Que estemos trabajando en nuestra conducta para ayudar a nuestra esposa, que ella pueda respetarnos y pueda sujetarse, le sea más fácil esta labor que es tan difícil, que es sujetarse a ti Sí. y respetarte. Este, y la única manera de ayudarla es esa, ¿no? Siendo eh, esos hombres que Dios transforma el carácter para hacerlos dóciles, Así que es. todo el motivo de lo que hacemos es amor y paciencia, y no importa, no sé cuál sea tu carácter, cuál sea el carácter de nosotros como hombres, pero el Señor va a ir moldeando esos caracteres. Pero ¿cómo lo va a hacer? A través de que nosotros estemos tomando el ejemplo en Jesús para ser, ¿qué? El esposo ejemplar. Em, Claro. el esposo ejemplar es aquel que, que es la réplica de Jesús. Yo mencionaba en su momento, que es así como de los libros que dicen, no, pues se han vendido 1000 ejemplares, etcétera, etcétera, que es la Ujú, copia del original, ¿no? ujú, O es otro, no es la copia, pero es lo mismo casi, casi. Entonces, ujú. ese es algo que no es fácil, pero sí se puede en la medida que nosotros tomamos eh, en conciencia el lugar que el Señor nos ha dado como cabeza de, 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 Exacto. de nuestra De esposa. una familia. Exactamente, así como dice que así como Jesús es la cabeza de la iglesia, así el hombre Ujú. lo es de la mujer, ¿no? Y que así como el cuerpo no está sin cabeza, o sea, nosotros es Cristo, sí o sí, así la mujer, o sea, así la Sí. relación. Pero esto solamente se logra, o sea, somos nosotros los que tenemos que dar la vida, por la iglesia. Nosotros quienes vamos a enseñar, nosotros quienes vamos a dar el ejemplo.
nosotros los que vamos a inspirar mediante la presencia de Dios y el Espíritu Santo a que haya un liderazgo efectivo, que nos sigan, o sea, que esté el amor, pero que esté la verdad, o sea, que esté todo ese paquete. Y es lo que tenemos exacto, como hombres. Entonces, ¿qué es lo que nos impide a veces ser eso? A lo mejor es el carácter, a lo mejor es la falta de buscar a Dios, a lo mejor es la falta de integridad, a lo mejor es la falta de pureza. Estamos viendo cosas que no corresponden. O sea, a lo que voy, siempre hay algo que se va a interponer sí, en que tú y yo seamos esos esposos ejemplares, tomando ejemplo en Jesús. Y lo que yo digo en ese 2021 que estamos iniciando como propósito es busquemos al Señor, tomemos ejemplo en Jesús, tomemos ejemplo en su vida, en, 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 en su caminar. Digo, hay otros hombres de ejemplo, decía, hay muchos. Está Pablo que dice, sigan el ejemplo de mí como yo de Cristo. Y así hay otros hombres de fe con los cuales nosotros podemos decir, no, como David, que Dios lo veía como un hombre conforme a su corazón. eh, José, el hombre soñador, que cuando tenía la tentación de esta mujer, ¿no? Que lo acosaba, salió que mejor corriendo, huyó sin que nadie lo sí, persiga. Pero a lo que yo voy es tomar el ejemplo de aquellos hombres que agradaron a Dios, ese Daniel, que no importó el dictamen del rey, él se postraba orando a Dios y el Señor tapó la boca de los leones. Esos tres hombrecitos valientes, o sea, hay muchos ejemplos de hombres que Dios ha honrado, como dice la palabra, que Dios honra a los que le honran. Así de esa manera tenemos que ser valientes y ser sabios y empezar a tomar ejemplo en el Espíritu de Cristo que estuvo en esos hombres de fe, y está aquí en la tierra ahora, ¿no? Entonces, vamos a esforzarnos para caminar, para ser ejemplo en nuestro hogar, de nuestra familia, y que puedan ser guiados a través de nuestras vidas, que el Señor nos use como ese instrumento, ¿no? Y pues obviamente pues hay que limpiarnos de lo que no es agradable al Señor, venir sí, delante de Él, pedirle perdón y empezar este año con fuerza para servir al Señor como esos esposos ejemplares que dan su vida por la iglesia, por nuestra esposa, que la preparamos, que la ayudamos, que la orientamos. Este, claro, por ejemplo, hay algo así que yo noto mucho en Oyuki, yo la veo en el sentido de que ella de repente escucha mucho al Dustin o a algunos otros predicadores, y yo siempre nada, o sea, estoy así nomás, y está bien, atento, o ¿no? sea, no, sí, sí, o sea, ella siempre se documenta y está escuchando y lee y todo esto, pero yo siempre también, lo que yo le trato de influenciar siempre es eso de que ella tenga su relación con Dios en la escritura y que el Señor le esté mostrando, le esté llevando eh, a, a- a comer de la escritura, a meditar allí, a que organice sus tiempos para mejorar sus tiempos de oración o de lectura. O sea, soy muy así, muy metódico para ayudarla, la estoy animando, le estoy diciendo, siempre estoy ahí. No la presiono, pero sí en su tiempo, de repente le va mucho en el celular, de repente sí como que tengo que saber cómo decir, o sea, Cómo todo ese llegarle, tipo de cosas, sí, exactamente, y orar también, orar, sí, Señor, sí, llénala, o sea, dale gracia, porque pues está sirviendo también. Entonces, de esta manera nosotros también tenemos que estar, aunque no es visible, pero el Señor sabe en qué momento, este, va a ser así súper neto, ¿no? O sea, eh, y que se pueda replicar lo que el Señor nos está entregando en nuestra familia, en este caso nuestra esposa, nuestros hijos, que se pueda replicar. En el caso mío, pues, trabajo duro que tengo con mi pequeño Jonathan, porque pues está que el video, que el videojuego, que esto, entonces también trato de enfocarlo, orando por él, y lo más importante es ser ejemplo, que es donde de repente, pues, no, pues Natán ya habla fuerte o grita o levanta la voz, pues como papá, ¿no? sí, O cosas así, es desordenado, pues sea René desordenado, ¿no? Entonces, cosas como esas, ¿no? Entonces, ese es el reto que tenemos, ¿no? Es el reto que tenemos y tenemos que saber que somos puestos para ser esposos ejemplares.
tomar ejemplo en Cristo, en ser esos esposos, esos padres, esos hijos, esos hermanos, esos líderes que el Señor nos ha levantado conforme al liderazgo de Jesús. Y pues nada, vamos a trabajar. Ahorita que vas a tener el tiempo, vamos a trabajar para el Señor. Prepárate en Él. Y otra cosa que yo siempre digo a mi esposo, bueno, que estoy en ese sentido yo, no preparemos temas para compartir. Por supuesto, o sea que el objetivo no sea tener una buena enseñanza. Busquemos, o sea, sí tener una buena enseñanza, pero quiero explicarme. Métete con Dios y el Señor te va a dar algo a ti. Y eso que tú vivas, que tú camines, poderlo transmitir. O sea, tampoco estoy diciendo que tienes que ser perfecto. O sea, que Sí, no, tienes no, no. que ser, No, entiendo pero, perfectamente. ajá, de- pero por, ajá, sí, por ejemplo, a lo mejor en esa semana no buscaste nada, no leíste nada, pero como te toca predicar, entonces sí te metes a la Biblia para ver qué vas a compartir. O sea, ujú, sí está bien porque la palabra de Dios es eficaz y todo, pero mi recomendación para ti, Luis, ujú. es conságrate al Señor, busca al Señor y aliméntate de Él, que Él te muestre cosas a ti. Y a lo mejor cuando vayas a compartir algo, digas, ok, Señor, sí creo que esto voy a compartir, pero que tú estás comiendo de Dios y no nomás eso. O sea, tú estás comiendo de Dios y el Señor está mostrando tantas cosas y tú vas a compartir esto porque pues el Señor te mostró que eso es lo que necesitamos y tú lo vas a compartir, pero Ujú, tú te sigues alimentando de más cosas, de más cosas, de más y te vas preparando. Por sí, ejemplo, compartes miércoles y me toca a mí el siguiente, no importa, tú te sigues preparando por si, no, no por si yo digo, no puedo, no, 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 porque así tiene que ser. Y ya cuando llegue el momento, ya estás listo con un tema y ya estás claro. preparándote en otro y en otro. ¿Por qué? Porque la escritura dice que debemos estar preparados para presentar defensa de nuestra fe. Entonces, eso se logra solamente cuando estamos en esa comunión con Dios a través de la palabra de Dios, que es nuestra antorcha, que es a la que tenemos que estar atentos. Te digo, no tanto predicaciones, hay muchas personas que son muy buenas y sí está bien, a Sí, veces hay algo muy bueno que hay que compartirlo tal cual es, pero sí, también permítele a Dios que Él te hable y que te use en la característica que tú eres, compártelo de esa manera. Si tú vas a compartir algo no sé, un libro que tiene una metodología, adelante, como un maestro, está bien. Sin embargo, tú edifícate a ti mismo. No nada más sí, dependamos de claro. una cosa. O sea, tú con Dios, Sí, en tu escritura y en tu oración. Entonces, este año es para que nosotros estemos sirviendo a Dios, pero busquemos ser ese ejemplo en nuestra familia, en nuestra esposa, para nuestros padres, para nuestros hermanos, en el trabajo. Yo te voy a decir algo que estoy muy contento porque pues he retomado esto de poder compartir a la gente de mi trabajo y a lo mejor no necesariamente que hablarles de Cristo, no, 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 pero sí mi, mi carácter de cuando me hacen una ofensa, no respondo, no me defiendo, en el sentido de que soy prudente y cuando tengo que tener otro trato, no lo trato como lo debería de tratar a él, sino le demuestro el amor de Dios con claro. paciencia. Y no, no pasa nada. Oye, disculpa, no, no, no te preocupes. O sea, oye, este cuate cómo es, y ya de repente han sido, oye, este cuate qué paciencia, oye, ¿cómo le haces? De verdad, son frutos de parte de Dios, que a veces el fruto de Dios en nuestra vida genera testimonio. Y cuando de repente, oye, y tú, no, o sea, no vas a fiesta o algunas cosas así, ¿no? Ah, pues, Ujú. ¿qué? ¿Eres cristiano? Ah, ok. Ah, no, ya te empiezan a decir, no, pues eres Sí, cristiano, te y así. catalogan o te etiquetan. Exactamente, pero no tanto por lo que estás diciendo, sino por lo que estás viviendo. Y cuando Ujú, tienes que hablar, ya lleva peso porque ya tienes un testimonio de caminar en Dios, ¿no? Y eso es lo sí, padre, eso es lo bonito. Entonces yo les hablo ahora cada momento a la gente con la que estoy de hacer las cosas bien para Dios, como para el Señor, o sea, y el Señor nos va a estar bendiciendo, o sea, yo ya les hablo cosas reales, o sea, lo que yo vivo, el Señor me ha bendecido, el Señor ha tenido cuidado, el Señor no me ha dejado, y yo trabajo, yo vivo para Él, yo trabajo para Él, y en Él es que está la bendición, ¿no? Y hay que esforzarnos. Por ejemplo, veo
chicas de las públicas, les pregunto cómo están su familia, todo esto, y hay que echarle ganas, dice, más ganas, y sí, sí, me entiendo que es difícil, que es cansado, pero esfuérzate, Dios recompensa el esfuerzo, o sea, y les La hablo y los milla extra. animo. Claro, ¿no? Y les digo, y el Señor está contigo y hay que darle gracias a Dios por lo que sí tienes. O sea, a lo mejor estás toda cansada, toda molida, pero tienes salud, tienes trabajo, o sea, tienes la oportunidad de que si tu familia se enferma, tienes un seguro social, o sea, lo poquito que tienes hay que darle gracias a Dios si es que es poquito. O sea, a lo que hoy es, seamos agradecidos, que si vamos a comer Claro, y, ay, no me gusta la comida, el comedor empleado, no sé, dale gracias a Dios porque tú tienes algo que otros no tienen y siempre así agradecidos es. y gracias a Dios y a Dios y a Dios. Y o sea, eso es algo que hace la diferencia y que permite que otras personas reciban una verdad que es ser agradecidos por todo lo que recibimos de parte del Señor, ¿no? Eso es hablando Así del es. trabajo, con la familia también, o sea, con todos con los que tenemos una convivencia, ser ese ejemplo de nuestro Señor Jesucristo. Y por supuesto, en nuestra casa fuimos llamados a ser esas cabezas, pero pues ayudemos a nuestras esposas a que puedan sujetarse. Es un gran reto. Así es. Yo no tengo, ahora sí como decía Pablo, no es que lo haya alcanzado ya, sino que pero vamos para allá, vamos a esforzarnos, sigamos una misma regla donde hemos llegado, de aquí para arriba, no para atrás, no para arriba, esforcémonos, pidamos perdón, reconozcamos, esforcémonos, o sea, seamos valientes. Y el hombre está diseñado para estar cargado, para estar cansado y para tener el tiempo de amar y proteger. Entonces, Ujú. nada justifica el no amar, no abrazar, el no tener paciencia. El que trabajaste doble turno, todo eso no recibe fuerzas de Dios para amar, para tener Sí, paciencia, para escuchar, para estar ahí. Así que así sea, ¿no? En nuestras vidas para ser bendición, que puedan comer de nosotros nuestras familias, las gentes que están a nuestro alrededor, o sea, que coman de nosotros como árboles de justicia, que tengamos ese fruto y que se agandallen de nosotros. Solamente se van a poder agandallar de nosotros cuando tenemos frutos. Cuando no tenemos fruto, ¿de qué se van a agandallar? Más bien se cuidan de ti, de que no les pegas un palazo, ¿no? y Que sí, la gente se agandalle, no pasa nada, porque por eso tenemos mucho fruto y somos así sus discípulos, ¿no? Llevamos mucho fruto y es lo que de esa manera somos discípulos de Jesús. Dice, y en eso es glorificado mi Padre, que llevéis mucho fruto y seáis así mis discípulos. Entonces, exacto. Por esto se les conoceréis. amén. Entonces, vamos a tomar esta palabra, Luis, este, y tenemos un buen reto, ¿no? Enfrente, ¿sale? Así es, ok, va. Pues vamos a orar y vamos terminando.